¡Jefe de equipo, estoy a tope! ¡A tope estoy! ¡A tope! ¡Vamos, jefe de equipo, vamos! ¡Por España! Así que es el que va, pues, como si fuera un pepino. ¡Hostia, un nuevo vídeo del arpa! ¡Corre, corre, 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 corre! A grabar. Grabando. Pues nos adentramos en la locura una noche más. Nos adentramos en la locura nuevamente. Pierce consigue entrar en el almacén, en el lugar supuestamente abandonado. Hay sorpresas, signos de ocupación reciente y una pintura parcialmente quemada. Su búsqueda se ve interrumpida por el agente Bradley, pero Pierce logra convencerlo para que se una a la investigación. El agente de policía acepta llevar al detective a la mansión del Hawking. ¡Tururú! Alguien nos observa en la oscuridad. Cuidado, Eduardo. Be careful, Eduardo. Que te cogen el culo. Eduardo. Well, here we are, Hawkins Mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Ah, bueno, sabemos que hay una persona ahí. Bien. Percepción profesional. Pensé que la mansión se había incendiado. Sí, sí, esa misma cara tiene. He dicho, ¿qué cago en Dios? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Pero si hermadruto sin condenasinos, infundiré suplicio. Pero a ellas no las clupondas, te lo regornio. ¡Regornio! ¿No te fundimoche yo? Más tengo que una lanza. Respuesta desbloqueada. No es el primero que menciona Winchester. Your partner Andrews warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly... Aquí no está nadie sano. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester Es largo, sí, sí. for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Qué brasa me está dando este señor también, ¿eh? Investigación profesional. Agente Bradley quiere preguntar. Conoce muy bien el lugar, ¿eh? You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting. Bueno, pues ya no duermes hasta las 5 o las 6 de la mañana. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Cuando hagas eso tienes que tener una cerveza a mano para contrarrestar, por si ves que se te va. Es el juego de las chapas interminables, pues como la que me ha dado el dragón hace un rato. El lugar está en ruinas. Mira, si se ha incendiado, gilipollas.
It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. A ver, pero ten en cuenta que es un juego de investigación, entonces te tienen que dar mucha información. Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. Esto en una partida de rol sería así, el máster tendría que estar soltándote estas chapas para darte cierta información y para confundirte también, para que al final no sepas por dónde andas. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Además es un policía, no es que sea el matoncillo del barrio el que me está dando la chapa. Es el sheriff de aquí. A sad old man doesn't work. Y yo necesito toda la información que me pueda dar. If you don't want to listen to my advice, we might as well go. Hasta él está ya cansado de la chapa, ¿has visto? Venga, va, nos vamos. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Iré con usted, aunque solo sea para tranquilizar. Sí, venga. Why not? Que venga, no vuelva a aparecer otra vez la Catalina y me dice de hostias. Déjate. A ver, ¿tengo puntos para subir? Nope. Pero muévase un poquito más deprisa, ¿vale? Caballero. ¿A dónde va? ¿Hola? Pero... Ah, vale, que esto está bloque. Pero... Recently fallen. It's as if all life has abandoned the place. Pero yo voy a fisgar, mira, un hacha. Sturdy and well sharpened. Este es el guardia civil que se ha aburrido de toda la chapa, sí. Me da la tardecita el guardia civil, cago en ¿Por qué no era como los otros? Y si no tomarse un café. Pues ahora que se espere un rato, que yo quiero echar un vistazo por aquí. Bueno, Eduardo, has saltado una tapia. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Que has saltado y todo. Es que tú fíjate, vaya sitio de poner aquí una terracica para venirse a tomar el té. Madre mía. Cosa encontrada mágica. Una ballena, pequeña ballena de madera. Una figurilla de madera con forma de ballena. Es la clase de juguete que hacen los marineros para sus hijos. Saltito de detective, sí. Me gusta Eduardo el domador de pulpos cósmicos como título alternativo a este juego. Sí, es para darle un poco más de yo que sé. A ver si pasa alguien por ahí, lo ve y dice, coño, vamos a ver a este. Que pone bobadas. Me ha parecido ver algo brillar. Eran las luces del coche. ¿He sido engañado por mí mismo? Es probable. ¿Se toca una teta el ángel? Investigación. Bradley was right. This place is much older than I imagined, but the architecture seems too recent. Bueno, no te preocupes que no estás en Arkham, tío. O sea, todo bien. Mientras no estés en Arkham... A ver, el sitio te lo imaginas con césped verde, el solecito de la tarde y las vistas y la leche. Sí, pero es que esto no ha tenido eso, me parece a mí que nunca en la vida. O sea, esto no está así del incendio. De hecho, como ha dicho, joder, pues no estaba incendiado. Que bueno, es que lo controlaron rápido. Esto no ha ardido. Esto está así, muerto de asco. Directamente. Oye, la mansión está aquí arriba. ¿Por qué va usted para abajo? Señor guardia civil pesado. No sé, vamos a ver que se la ha perdido por ahí. El solecito aquí también tiene pinta de que no hay mucho, Que no da mucho el sol. ¿Qué se la ha perdido aquí? Hostia, pero ¿qué hacemos en el cementerio, caballero? ¿Qué has pasado aquí? Someone must really hate Charles Hawkins. I told you.
Silas Winchester is still watching Vandalismo. over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, detective, does this place inspire any thoughts? Se me desbloquean las respuestas. Alguien ha profanado una de las tumbas. Do you know if Charles Hawkins had Me any... le diría 60 pavos al del bar. Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Is the caretaker still around? El Here guardés. suggests he is. It's surprising indeed. Let's try to keep our eyes open. Extraño sitio para el sueño eterno. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary and steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing, let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Vale. No sé, me resulta raro que el policía se ponga aquí a... The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Poor kid. Vale, solo han profanado la de él. Entendemos que él es el que estaba haciendo cosas chungas. Hay algo en contra de este señor. Vale, pues yo me voy a mi puta bola. Si no me importa, caballero. Ya que usted no quiere venir, pues me voy. Oye, ¿y el hacha? The axe is gone. I'd better be on my guard. Joder. Mira que he venido con toda la intención de, digo, a ver si puedo coger el hacha desde este lado. No, ya no hay hacha, majo. Ya no hay hacha. Te van a meter un hachazo en algún lado. En la cara, ya lo verás. ¿Ves? Tienes otra terracita aquí. Joder, qué susto me ha dado la hoja. Cago en la mar. This entrance is still in use. ¡Oh! Una puerta cerrada. Tu mayor enemigo. Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Hostia tú. You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want Que me no dan tiempo more para responder, violence, no more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. The sooner I carry out my investigation, the sooner I wrap up the case and return to Boston. After which, you'll never hear of me again.
I like the sound of that, but I have a better idea. You leave right now, and you never come back. Silas! Pierce! In God's name, what are you doing? Officer Bradley. Si llegas un poco antes, me evito todo este problema, tío. Do something, Bradley, or this story will have a nasty ending. I vouch for him, Silas. He's working with us. We have reason to believe that someone entered the mansion and stole some paintings. Impossible. I would have seen it. Better safe than sorry. Now let us in. I promise to keep an eye on this one. Okay then. I'll leave the key with you. You could have told me that earlier. Pues tampoco me has dado opción, macho. Let's see what more I can learn from this mansion. Logro. Terrible anciano. Convenza al vigilante de que te ayude. Perfecto. A ver, yo no lo he convencido, ¿eh? Ha tenido que venir el policía pesado a convencerle. Tiene que haber algo por aquí. Mi espíritu de urraca me está diciendo que aquí tengo que encontrar yo algo. Oh. Oh. Se encuentra una casa aquí. Ojo, cuidado. Ojito. Che, ¿qué es esto? Bourbon. Empty, of course. Pues si no puedo entrar. Venga, hombre, tengo que dar todo el rodeo. The poor wretch seems to spend the best part of his time. Ah, que vive aquí el guardés. Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. I know a thing or two about solitude myself. Fuérzala, fuérzala. Vaya, hombre. Cago en 10. Pues nada, aquí vive el señor mirando al mar. Que en una isla, pues, es lo más normal, ¿no? Digo yo. ¿Tengo que entrar por aquí? No puedo entrar, ¿verdad? Espérate. Date. Tenemos por la entrada principal, digo yo. Pues no, porque está acordado esto. I'll have to find another entrance. Joder, macho. Ah, venga, para adentro. Qué fácil que una llave. ¿Eh? Claro. Let's take a look inside. I'm with you. Pierce y el agente Bradley exploran los jardines de la mansión Hawkins. La familia yace en el cementerio de la propiedad, custodiado por Silas Winchester, el viejo guardés, fiel a sus patrones. Continúa vigilando el lugar armado con su hacha. Finalmente, Pierce y Bradley logran tranquilizarlo y se hacen con la llave de la mansión Hawkins. Entran en el inmueble en busca del lugar donde se produjo el incendio. Follow me. I follow you. You know the place. Who left this light on? Ganas un Pepe. Gana un Pepe. Tranquilo, caballero.
¿Por qué tiene toda la luz? Toda la luz tiene así ese halo verde. Es inquietante. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Instinto de cazador. Reconstruimos los hechos. Oye, coño, ¿las sillas? Plato roto. No se sabe qué pasa. Gorrino, ¿qué? ¿Qué cojones es eso? What kind of meat is Eso he pensado this? yo. ¿Qué cojones de carne es eso? Es un gorrino. Investiga la carne rancia esta. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. La silla y volca. Y aquí va la mujer, pero... Ah, los platos rotos. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? ¿An argument? An argument. Fue lo que pasó. Estamos comiendo carne rancia. Carne de un bicho extraño. Esto no puedo permitir. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Mira, las ratas muertas aquí. ¿Qué será esto? Que ha venido una rata y se ha muerto. Se la ha comido una rata y ha palmado. Sarah Hawkins painted herself with her son, Simon, ready to go somewhere, but without Charles. Sí, pero el coche está como en llamas. Está la casa como en llamas, ¿no? Sí. Da la sensación de que lo que hay detrás es fuego. O el otoño, no sé. Sabría decir. Uy, 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 rayos. Y centelles. Pues eso. Mira, la rata muerta ahí, panza arriba, ¿eh? ¿Se ha comido un cacho pulpo calamar de estos? Tiene que oler rico. Tiene que oler... No sé. El juguete aquí... Madre. Esto fue muy premeditado todo. Hola, hola, hola. ¿Pero qué pasó aquí? Charles and Sarah's wedding was painted by Sarah herself. Was Charles Hawkins some kind of explorer? Charles Hawkins posa a guisa de explorador. Es que tú fíjate, a guisa de explorador. Delante de unas ruinas de aspecto exótico. Hostias, ¿no conoces las pirámides, tío? Es de dominio público que derrochó su fortuna en onerosos viajes. ¿Qué estaría buscando? Pues igual el significado de la palabra oneroso. Too much rubble. I'll find an easier way. Let's see if I can find something that Ay, calms ay. the list. Que vuelvo, que vuelvo. The child's corpse left a trace. Where are the others? Was Charles Hawkins a heavy Hombre, drinker? que cuesta dinero, oneroso. ¡Ey! ¿Qué es eso? They Ah, had una a lámpara fight. rota. Why? ¿Tuvieron una pelea? Pues ya lo sabrás.
Did it stop at the time of the fire? ¡Ay! ¡Piticli! Ah, coño, que esto no lo había visto, ¿eh? Zapato perdido. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? How? How the hell? What the fuck? If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Madre mía, no sé, ya el cuadro por sí da un mal rollo. Pues en principio ya está, ¿no? Oneroso. Mucho dinero. Pues muy oneroso. Did someone escape the fire? ¿Escapó alguien del incendio? ¡Ay, ay, 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 ay! Importante pista esa, ¿eh? Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell. Sí, está bien. A desperate attempt to flee. Me recuerda a los juegos de Sherlock Holmes. Si había uno de esos en la mesa del salón. Boy. So, detective, what do you make of it? El policía hizo una investigación pésima. I think that some of your colleagues should turn in their badges. This room is bursting with evidence that seriously contradicts the official inquiry. Well, of course, Mr. Holmes. Like what? I was under the impression the fire started around midnight. Yes, Silas banged on our door. Pues un poco como esto, tienes que hablar con los NPCs, encontrar pistas ocultas en las zonas de los hechos y luego atar cabos. Impossible. What you imply? Silas never would have hurt the Hawkins family. Besides, Dr. Fuller confirmed the hour of death in his report. Your clock must have already have stopped. Dr. Fuller? A brilliant surgeon and a friend of the family. I'm sure he took the matter to heart. I see no reason to doubt his word. So be it. Let's move on. Tengo un par de ellos que regalaron con el gol. Alguien movió los I cadáveres. can tell where young Simon was, but not his parents. Where were their bodies found? I can't help you on that one. Charles and Sarah's bodies had already been carried away when I got here. Without your authorization. By whom? Marshall, Andrews, Chief West. We never deal with cases like that, you know. So... well... Alguien se escapó. It would seem at least one person fled the crime scene. What'd you say? That mark on the door. Someone's hand slid down there. The left side has no mark. The door was open and that someone left. For God's sake. I mean, if it's Charles or Sarah, they wouldn't have left their son. They would rather die in the flames as a family instead of calling for help? I don't buy it. Oh, yeah? I found a bottle of whiskey. Empty. Charles sure liked a drink. No glass. I suspect one of them drank heavily to calm down. Charles, most probably. That's pretty thin. Who says that bottle hadn't been there for a while? I suspect this lamp caused the fire. That's what the investigation suggested, too. But does your report mention the bloodstains? The lamp didn't fall, it was thrown at someone. For heaven's sakes, no.
The report doesn't Me mention parece a mí que el informe no dice nada de nada. I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. ¿Así? ¿Cómo?